Señor, gracias porque podemos venir delante de ti y podemos cantar canciones como la que hemos cantado. Señor, te damos toda la gloria porque eres nuestro Salvador. Señor, gracias por salvarnos y gracias por ser parte de tu familia. Señor, venimos esta tarde a escuchar tu palabra. Queremos que tu palabra nos cambie, que moldee nuestros corazones para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. ¿Por qué no me acompañáis a 1 de Samuel, capítulo 5? 1 de Samuel, capítulo 5. Ideas erróneas. ¿Cuántas veces hemos cometido errores porque teníamos alguna idea errónea o algún concepto erróneo de algo o de alguien? Recuerdo leer una historia de un inmigrante japonés en Estados Unidos que iba a clase de inglés para aprender el idioma de Estados Unidos, y le decían los profesores que no era suficiente saber lo que significaba una palabra, sino que había que interiorizar esa palabra. Este hombre sabía lo que querían decir las cosas, pero no sabía cómo utilizarlas. Así que los profesores le decían, tienes que interiorizar esa palabra que has aprendido. Bueno, después de meses, los profesores se dieron cuenta que este hombre disciplinadamente estaba memorizando el diccionario y al mismo tiempo estaba rompiendo las hojas y se las estaba comiendo, porque según él estaba interiorizando lo que querían decir las palabras. Claro, él no había entendido lo que quería decir interiorizar. Y así hay muchas historias de culturas, de formas, de ideas erróneas, ideas preconcebidas, y la mayoría de estas historias quedan en un chascarrillo. Se queda en una ocurrencia. Pero imagínate que esa idea errónea sea realmente peligrosa. Y no me refiero al peligro de que alguien se sienta avergonzado, ni tampoco de no entender el matiz de una palabra, sino el peligro de perder tu vida. Y no estoy hablando de una vida física, estoy hablando de tu vida espiritual. Eso es lo que pasa cuando no entiendes quién es Dios. Cuando no entendemos quién es el Dios del universo. Eso es lo que pasó con Israel. Es lo que está pasando justo con Israel, donde nos encontramos en 1 de Samuel. Y es especialmente lo que vamos a ver en la historia, que vamos a ver en el capítulo 5 de los filisteos. La historia que vamos a ver hoy es la historia de una idea errónea sobre la persona más importante en la vida de una persona. ¿Quién es Dios? Y eso fue lo que pasó. No solamente los israelitas no sabían quién era Dios, los filisteos tampoco sabían quién era Dios. Estamos estudiando el primer libro de Samuel y desde que hemos empezado a estudiar este libro vimos que estos primeros capítulos sirven como una transición para demostrar cómo Israel, el gran pueblo de Dios que Dios había sacado de Egipto y les había dado la tierra prometida, ahora pasa de ser un grupo de tribus viviendo bajo jueces, hasta ahora van a llegar a vivir bajo una monarquía. Y desde un principio vimos que Israel está viviendo en una apostasía espiritual. No solamente no hay rey en Israel, un liderazgo gubernamental, sino que también no hay liderazgo espiritual. La decadencia espiritual es tal que los sacerdotes son corruptos. Hay un problema muy grande en el tabernáculo. Hay en el tabernáculo donde tendría que estar los sacerdotes que ofrecen al Señor todo tipo de sacrificios. Lo que se encuentra ahí es extorsión, manipulación, inmoralidad sexual, todo para satisfacer los deseos carnales de estos sacerdotes. Y la decadencia es tal que llega a un punto en que Dios dice basta.
y promete juzgar la familia del sumo sacerdote Elí. En medio de este juicio, vimos en el capítulo 4 que Israel estaba en guerra con los filisteos. Los filisteos eran una nación que durante muchos años habían sido un aguijón en la carne para los hebreos. Y como los hijos de Israel no podían salir victoriosos, ellos piensan que necesitan una ayuda externa. Y tristemente, Israel no decide arrepentirse, que era lo apropiado, sino que ellos ven el arca del Señor, el arca del pacto, como un talismán de la suerte. La última vez vimos que Israel estaba perdiendo las batallas con los filisteos, así que deciden sacar a pasear este arca, pensando que si sacaban este arca iban a ganar las batallas con los filisteos, pero Dios les enseña una lección a ellos. Israel tenía una idea errónea sobre Dios. Ellos pensaban que Dios iba a hacer lo que ellos querían, pero estaban totalmente equivocados. No solamente Israel es derrotada, y mucho más de 4.000 personas mueren en aquella batalla, sino que el arca del Señor, el arca del pacto que tendría que haber estado en el tabernáculo, es llevada, es robada por los filisteos, y los hijos del sumo sacerdote mueren. Y cuando reciben la noticia, Elí, el sumo sacerdote, y su nuera mueren también. Pero antes de morir, la nuera de Elí da a luz a un niño y lo llama Icabod, porque dijo: la gloria se fue de Israel. Así que imaginaros a Israel ahora. El arca del pacto, el arca que Dios había instruido a Moisés y a Aarón que construyan, está en tierra enemiga. ¿Qué iba a suceder? Lo peor es que Israel no entiende y piensa que ahora la ausencia del arca del pacto tiene que ver con la presencia de Yahvé, otra idea errónea sobre Dios. Y es triste porque Dios había elegido a Israel de entre las naciones para hacer una luz a las naciones, para que sean su pueblo, las ovejas de su prado. Y al mismo tiempo nos damos cuenta de que ellos, aunque continúan siendo teóricamente el pueblo de Dios, no tienen la más mínima idea de quién es Dios y qué hace el Señor. Y como vamos a ver esta tarde, los filisteos, una nación pagana, tampoco saben con quién están tratando. En el pasaje que vamos a ver esta tarde, vamos a ver que nos habla de Dios. Y en este capítulo vamos a ver dos verdades sobre Dios que nos ayudan a conocerle mejor. Dos verdades que nos ayudan a conocerle mejor para no cometer los errores de Israel y los filisteos. Vamos a ver que Dios no es como nosotros. La primera verdad se encuentra en los versículos del 1 al 5. Dios no tiene rival. Dios no tiene rival. En los primeros 5 versículos de este capítulo vamos a ver que no existe una pelea entre bien y el mal. No existe una rivalidad entre Dios y Baal, o en este caso Dios y Dagón, el Dios de los filisteos, sino que Dios no tiene ningún rival. Esto fue lo que había dicho Ana en su oración en el capítulo 2, versículo 2, cuando ella dijo: no hay santo como Yahvé, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Ella ya lo había dicho, nadie se le parece a Yahvé, Él es singular. Así que sin más, vamos a ver lo que nos dicen estos versículos sobre la singularidad de Dios. Mirad lo que dice el versículo 1. Dice: los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron de Ebenezer a Asdod. Naturalmente, los filisteos, cuando capturaron el arca del Señor, la traen a su ciudad capital, que se llama Asdod. Asdod estaba situada a 50 kilómetros de Jerusalén y era una de las 5 ciudades grandes de los filisteos. Era una pentápolis, 5 ciudades. La primera, Asdod, la más importante. Versículo 2. Entonces tomaron los filisteos el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Los filisteos ahora tienen su trofeo de guerra, este arca del Señor. Recordad que ellos sabían muy bien qué era este arca. ¿Por qué? Porque mirad lo que dice el capítulo 4, a la página anterior. Mirad lo que dice, acompañadme allí, capítulo 4, versículo 5 al 8. Esto era lo que pensaban los filisteos del arca.
Versículo 5 del capítulo 4. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con gran voz, tan fuerte que la tierra vibró. Versículo 6. Al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron, ¿qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron, Dios ha venido al campamento, y añadieron, ¡ay de nosotros! Porque nada como esto había sucedido antes. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Los filisteos tienen miedo al arca. ¿Por qué? Porque habían escuchado lo que este arca había hecho años atrás, en el pasado. Ahora, este no era un temor reverente, sino que era un miedo de verdad. Pero, después de ganar la batalla, después de triunfar sobre los israelitas, la mística quizás se había perdido, y no lo sabemos exactamente, pero los filisteos hacen lo propio con este arca, la tratan como un trofeo de guerra, y como es un elemento religioso, van a poner este arca en el templo de su dios Dagón. Ahora, el arca va a ser el compañero de piso, va a tener un compañero de piso que se llama Dagón. Ahora, ¿quién es Dagón? Bueno, Dagón era el dios principal de los filisteos. Aunque toda la región del oeste de Asia rendía culto a esta deidad, era especialmente filistea esta deidad. Y Dagón era un dios militar. Era una deidad, al parecer, que no solamente controlaba militarmente lo que pasaba, controlaba entre comillas, digo yo, pero también controlaba los fenómenos meteorológicos y hasta el grano que crecía. Ya que era Dagón el dios de guerra, era lo lógico que pongan el trofeo de guerra más importante que los filisteos jamás habían ganado dentro del templo con esta deidad falsa. Entonces, los filisteos se están felicitando los unos a los otros, se están dando la enhorabuena y ofrecen este arca como un sacrificio más a este ídolo. Versículo 3. A la mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron temprano, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Después de presentar el arca del Señor como un trofeo de guerra y presentársela al ídolo principal del panteón de las deidades de los filisteos, dice que ellos, los de Asdod, se levantaron por la mañana y que Dagón estaba caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Imaginaros esto. Esto sí que es algo increíble. Aquí tenemos que ver, esto parece una parodia. Esto es lo que está sucediendo aquí. El gran Dagón es una estatua, es un ídolo que, como dice el Salmo 115, versículo 4 al 7, cuando describe a los ídolos, dice que los ídolos son de hechos de plata y de oro, obras de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Así era Dagón. Dagón tenía ojos, pero no veía. Tenía boca, pero no hablaba. Tenía oídos y no oía. Tenía nariz y no podía oler. Tenía manos y no palpaban. Pies y no caminaba. No emitía ningún sonido. Así era Dagón. Y este mismo ídolo, esta estatua, nos dice el versículo 3, que cae y dice que había caído rostro en tierra. ¿Lo veis eso? Cae postrado delante del arca del Señor, que significaba la presencia de Dios. Esto sí que es una parodia. Dios aquí se está burlando de los filisteos, como diciéndole, si Dagón no existe, es una estatua, pero esta estatua se está postrando delante de la presencia de Yahvé. Y esto no es todo. Versículos 4 y 5. Pero al levantarse temprano al día siguiente, y aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral.
Solo el tronco le quedaba a Dagón. Por tanto, hasta hoy ni los sacerdotes de Dagón, ni ninguno de los que entran en el templo de Dagón, pisan el umbral de Dagón en Asdod. Al día siguiente ocurre lo mismo. Podéis imaginar que el primer día que pasa, piensan que habrá habido un temblor o algo. Algo pasó, se cayó Dagón. Al día siguiente ya no es fortuna, sino que realmente es algo que está hecho por diseño. Por si alguna persona pensaba que era un accidente, ahora esta parodia se intensifica. ¿Cómo? Dagón está caído una vez más, el rostro en tierra, postrándose delante del arca, y nos dice que la cabeza y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral y que solo quedaba el tronco de Dagón. ¿Veis la burla aquí? En el Antiguo Oriente Próximo, el cortar la cabeza y las manos eran una de las maneras más grotescas de ejecutar a los prisioneros de guerra. Esto era algo cruel y despiadado que hacían los mismos filisteos. Y además, la cabeza y las manos nos hablan del poder de una persona. Así que esto sí que es una paradoja lo que pasa aquí. ¿Quién había ganado la batalla? ¿Os acordáis? ¿Quién ganó la batalla? Los filisteos ganaron la batalla, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo 4. Pero ya sabemos lo que dijo Ana, la madre de Samuel, en su oración. Dios es quien levanta al humilde y humilla al soberbio. Aquí no existe ningún humilde, son todos soberbios. Y Dios está humillando a los soberbios. Dios les humilla por medio de esta estatua, que solamente ahora es un tronco, que está postrado delante del arca. Esto parece cómico. Esta estatua, durante que la gente se arrodillaba delante de ella, ofrecía sacrificios delante de ella, ahora esta estatua no tiene manos, no tiene cabeza, es un tronco. Versículo 5 nos dice: por tanto, hasta hoy ni los sacerdotes de Dagón ni ninguno de los que entran en el templo de Dagón pisan el umbral de Dagón en Asdod. La escena con la cual se han encontrado los sacerdotes de Dagón es una escena traumática. Su dios, la deidad, la más importante del panteón de sus dioses, ahora había sido decapitada, descuartizada, estaba postrada delante de una pequeña arca hebrea. Pero esta escena había sido tan traumatizante que hace pensar a los sacerdotes. Y en vez de que ellos se arrepientan delante del Señor, lo que hacen es crear una nueva superstición. Así es el hombre. De ahora en adelante, ya que las manos y la cabeza de Dagón fueron encontradas en el umbral del templo, ahora nadie puede pisar el umbral. Como pensando que quizás había sido el mismo Dagón quien había causado esto. Pero aunque la superstición perduró, inmediatamente después nos damos cuenta que era lo que había sucedido. ¿Qué había sucedido? Dios no tiene rival. No hay otro fuera de Él. Dios es un Dios singular. En la palabra de Dios encontramos esta afirmación una y otra vez. Dios no tiene rival. Dios es único. No hay nadie como Él. Dejad de leeros solamente un par de ejemplos para mostraros esta verdad. Hay muchísimos versículos que hablan de esto, pero quiero elegir unos cuantos para mostraros. Isaías 45:5 dice: yo soy el Señor, no hay otro fuera de mí, no hay Dios. Yo te ceñiré, aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor, no hay otro. Deuteronomio 4:35 dice: a ti te fue mostrado para que supieras que el Señor es Dios, ningún otro hay fuera de Él. Deuteronomio 6:4 dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Salmo 83:18 dice: para que sepan que solo tú, que te llamas el Señor, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Salmo 86:10 dice: porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios.
Y lo último, Isaías 40, 18 dice, ¿a quién pues asemejaréis a Dios o con qué semejanza les compararéis? Dios es único. Dios no tiene rival. Dios no está en una guerra cósmica con Dagón, ni con Baal, ni con Alá, ni con Buda, ni con ninguno de los dioses del panteón del hinduismo. Dios es Dios y no hay Dios que exista fuera de Él. Dios no comparte su gloria. No solamente Dios es el único Dios, sino que también Dios no tiene rival. Nadie puede con Él. No solamente dioses, ideas. Hay ideas en el mundo que se han vuelto dioses. Esas ideas no pueden con Dios. Nada puede ocupar el lugar de Dios. Ideas, riquezas, familia, lo que ocupe su lugar como preeminente. Dios no comparte su gloria porque Dios no tiene rival. Hermanos, estamos aquí esta tarde y aunque esta historia esté hablando de algo que pasó miles de años atrás, el principio de que Dios no tiene rival se aplica a nosotros en el siglo XXI también. En medio del ateísmo de nuestros tiempos, del materialismo, del consumismo, de todo lo que hay alrededor nuestro, Dios no tiene rival. El final de la historia la sabemos. Dios es el vencedor. Y esto es de muchísimo ánimo para nosotros. El saber que Dios es único y que no tiene rival. Y al mismo tiempo nos tiene que hacer parar y pensar. Tenemos que meditar y preguntarnos qué es lo que está quitando nuestro enfoque de darle a Dios toda la gloria. Quizás tú me dirías, yo nunca me arrodillaría delante de una estatua. Menos mal, me alegro. Tampoco le rendiría gloria a Dagón ni a Baal. Me alegro. Pero ¿qué es lo que exactamente estamos idolatrando? Recordad la definición de idolatría. Es cualquier cosa que se interpone entre Dios y nosotros. Hasta cosas buenas que no tienen nada de malo en sí, como la familia, el trabajo, los deportes. Cualquier cosa. ¿En qué estás confiando? ¿En quién estás confiando? ¿Estás confiando en Cristo? ¿O confías más en tus ahorros? ¿Confías más en tu trabajo, en tus propias fuerzas? Dios no tiene rival, no comparte su gloria con nadie. Esto fue lo que Israel muy pocas veces pudo entender. Casi siempre no están entendiendo lo que está pasando. Los filisteos estaban viendo lo que estaba pasando. El arca estaba generando tanto caos en el templo de Dagón, pero vamos a ver que no solamente en el templo de Dagón, sino que hay algo más. Y aquí encontramos la segunda verdad sobre Dios que nos ayuda a conocerle mejor. Primero, Dios no tiene rival. Segundo, Dios no necesita ninguna ayuda. Dios no necesita ninguna ayuda. En los versículos 6 al 12 vamos a ver que la soberanía de Dios es tal que Dios puede hacer lo que quiere, cuando quiere y a quien quiere y no necesita tu ayuda, ni la ayuda de los israelitas. Sino que Dios en su soberanía hace su voluntad a pesar de los israelitas y a pesar de los filisteos. Versículo 6. La mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod y los desoló y los hirió con tumores, tanto a Asdod como a sus territorios. Mientras Dagón no tenía manos, la mano del Señor se hacía pesada sobre los habitantes de Asdod y las zonas aledañas. Dice la palabra de Dios que Dios los hirió con tumores. Y ha habido mucho que se ha escrito sobre estos tumores, entre comillas. En el idioma original, esta palabra para tumores significa, se usa la palabra como flemón en la piel. Hasta hace unos 10 años atrás, la mayoría de los comentaristas pensaban que estos tipos de tumores eran hemorroides. Y sí, dije la palabra hemorroide, pero está aquí. Muchos comentaristas tomaban esto, pero hasta hace 10 años se hizo un poco más de estudios sobre las enfermedades de la piel de ese tiempo y ahora se piensan que
tiene que ver con un tipo de plaga, como la plaga bubónica. Pero algo que es terrible en la piel. Tumores que pueden causar la muerte en la piel. Esta palabra denota una inflamación total. Esta es una enfermedad cutánea que tiene que ver, como vamos a ver en el próximo capítulo, la semana que viene, con roedores. Por eso algunos han sugerido que puede ser una plaga bubónica. No sabemos con certeza, pero ¿os acordáis que los filisteos tenían temor del arca, como vimos en el capítulo 4? Porque ellos sabían lo que este arca había hecho en el tiempo de Moisés y Josué, generaciones atrás. Ahora ellos están experimentando en su propia piel lo que habían escuchado de estas historias. Versículo 7, cuando los hombres de Asdod vieron lo que les sucedía, dijeron, el arca del Dios de Israel no debe quedar con nosotros, pues su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón, nuestro Dios. Los habitantes de Asdod se dan cuenta que todas las enfermedades, todas estas dolencias venían por culpa del arca. Y mirad esto, dicen que la mano dura estaba sobre ellos y sobre Dagón, su Dios. La ceguera espiritual de estos hombres es notable, ¿verdad? Como queriendo defender a su Dios, que este Dios tendría que defenderles a ellos, pero ellos están diciendo, bueno, pobre Dagón, está sufriendo a manos del Dios de Israel. Entonces, ¿qué hicieron? Mandan el arca a otro lugar. Inmediatamente comunican al resto de los nobles de los filisteos su decisión. Versículo 8. Enviaron pues e hicieron venir a ellos, a todos los príncipes de los filisteos, y dijeron, ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Ellos respondieron, que se traslade el arca de Dios de Israel a Gat, y trasladaron el arca del Dios de Israel. El arca no podía quedarse en la ciudad de Asdod, así que los príncipes de los filisteos ofrecen trasladar el arca a otra de las ciudades importantes de estas 5 ciudades, a Gat, pensando que un cambio de escena, un cambio que igual se muda, tienen mejor suerte. Pero cuando llegó a Gat, las cosas no mejoraron, sino que empeoraron. Versículo 9. Y sucedió que cuando la habían trasladado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad, escuchad esto, causando gran confusión, e hirió a los hombres de la ciudad, desde el menor hasta el mayor, saliéndoles tumores. Gat era una de las ciudades más importantes de los filisteos, y como era tan importante, los príncipes decidieron llevar el arca allí. Pero dice aquí que la mano del Señor estuvo contra la ciudad, y nos dice el autor de 1 de Samuel que esto causó gran confusión. Literalmente esta palabra es consternación, otra palabra, pánico, gran pánico. Imaginaros, el arca ahora está causando pánico en esta nueva ciudad. Dice la última parte que hirió a los hombres de la ciudad, desde el mayor hasta el menor, todos con tumores. Una vez más, estos tumores son parte del castigo divino de parte de Dios. El arca está haciendo estragos. Claro que nosotros entendemos que no es el arca en sí, sino que es lo que representa el arca. Yahvé es quien está haciendo estragos aquí. Quizás pensando en que la tercera es la vencida, los príncipes de los filisteos envían el arca a una tercera ciudad, versículo 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y sucedió que cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas clamaron diciendo, han traído el arca de Dios de Israel hasta nosotros para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Ecrón era una de las 5 ciudades de la Pentápolis de los filisteos, una de las ciudades más importantes, pero como Asdod y Gat, Ecrón no está a la altura del Dios de Israel. Y cuando el arca fue trasladada allí, otro pánico. Dicen que los ecronistas clamaron, estos habitantes empiezan a gritar. Aquí la idea es gemir. Ellos sabían exactamente lo que habían pasado en las otras 2 ciudades. Y seguro que iba a ocurrir lo mismo en esta tercera ciudad. Versículo 11. Enviaron pues y reunieron a todos los príncipes de los filisteos y dijeron, sacad de aquí
el arca de Dios de Israel y que vuelva a su sitio para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, porque había un pánico mortal por toda la ciudad. La mano de Dios se hizo muy pesada allí, y los hombres que no murieron fueron heridos con tumores, y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. Hay otra reunión aquí, hay una junta para saber qué hacer, y claro, todo estaba muy claro para todos. El arca no podía quedarse en Ecrón, no podía volver a Gat, no podía volver a Asdod, ni tampoco podía ir a las otras dos ciudades restantes que eran parte de la Pentápolis de los filisteos. El arca tenía que ser enviada lejos y que vuelva a su sitio. Mirad un par de cosas, son muy interesantes. Primero dicen ellos que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo. Como vamos a ver después, el arca no solamente había hecho que estos habitantes tengan tumores, sino que había habido muchas muertes. Segundo, algo muy importante aquí, en el versículo 11, dice que había un pánico mortal por toda la ciudad porque la mano del Señor se hizo muy pesada allí. Entre las muertes, entre los tumores, había ahora pánico por toda la ciudad. Una vez más, el pánico hace que los filisteos encuentren alguna alternativa. Finalmente, mirad el versículo 12, dice: los hombres que no murieron fueron heridos con tumores, y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. Los sobrevivientes, esto quiere decir que había habido muchas muertes, estos fueron heridos con tumores. Los sobrevivientes están padeciendo ahora con los tumores. La agonía es tal que nos dice el autor que el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. Este clamor no es queja, sino que cuando dice aquí clamor subió hasta el cielo, la idea aquí es que los filisteos están buscando algún tipo de salvación, aunque, como vamos a ver, la buscan en el lugar equivocado. La agonía es tal que los filisteos están aterrorizados con tumores y muchos de ellos habían muerto. ¿Y quién causó esto? Bueno, ellos pensaban que había sido una mala suerte porque tenían el arca allí. Por eso se están pasando el arca como una patata caliente, pero realmente es el Señor del arca. Dios en su soberanía está obrando y mirad, no necesita ayuda de nadie para hacer su voluntad. ¿Sabéis que lo propio hubiese sido que Israel hubiese tratado de recapturar el arca? Pero en esta historia no vemos a los israelitas por ningún lado. En esta historia no vemos que ellos trataron de recapturar el arca, sino que vemos que Dios es quien defiende su honor. Dios es quien actúa y los israelitas están cruzados de brazos en sus casas. ¿Os acordáis en el capítulo 4? Los israelitas habían tratado de utilizar el arca como una pata de conejo, como un talismán de la suerte, pensando que Dios iba a actuar. Pero los israelitas no sabían que Dios podía actuar sin su ayuda. Dios puede hacer lo que quiere, cuando quiere y a quien quiere, porque Dios es Dios. Y aquí la lección para los israelitas. Dios es un Dios soberano y hace lo que quiere. Ya lo había dicho Ana en su oración en el capítulo 2. Dios es quien da muerte y da vida. Dios hace lo que le place. Dios es un Dios soberano, totalmente soberano. Israel actuaba como si ellos le estuvieran haciendo un favor a Dios cuando iban a adorarle, cuando iban a ofrecer sacrificios. Israel actuaba como si Dios les necesitara a ellos. Por eso son confrontados una y otra vez por medio de los profetas. Israel actuaba como si ellos le estuvieran haciendo un favor al Dios del universo. ¿Y sabéis qué? A veces nosotros podríamos actuar de esa forma. El Señor no puede hacer lo que tiene que hacer si no estoy ahí yo y le ayudo. En la iglesia me necesitan. Si yo no estoy ahí, el Señor igual no se puede manifestar por medio de la palabra.
Quizás no diríamos algo así, pero actuamos de esa forma. Cuando los niños eran pequeños, más pequeños todavía, con Melissa empezamos a enseñarles, a ayudarnos en casa con los diferentes quehaceres de la casa. Poner la mesa, recoger los platos, barrer, pasar la fregona y cosas así. Siempre tardaban mucho tiempo, no lo hacían perfectamente, pero la idea es que nosotros queríamos que aprendan y que nos ayuden. Salvando las grandes diferencias, Dios no nos necesita. No te necesita a ti, no me necesita a mí para nada. Y al mismo tiempo nos deja que ayudemos, entre comillas. Como el niño que ayuda a su padre a lavar el coche o a armar un mueble de Ikea. Ayuda a su manera, pero no es necesario. Dios no nos necesita para el ministerio. Y al mismo tiempo, en su gracia, en su soberanía, en su misericordia, nos deja servirle. Quizás a veces estemos pensando de que Dios necesita nuestra ayuda, necesita que le defendamos. Tenemos que recordar quiénes somos. Somos como el niño que ayuda a su padre a lavar el coche. Y recuerda que Dios no necesita a nadie para hacer su voluntad. Y cuando Él nos utiliza, es para su gloria, no para la nuestra. Esta historia nos está hablando de que Dios es un Dios que no necesita ayuda. Él se supo defender solo cuando los israelitas estaban en sus casas con miedo. Esta historia nos muestra quién es Dios, nos muestra cómo Él actúa y esto nos ayuda a conocerle mejor. Dios no tiene rival, Dios no necesita ninguna ayuda. La semana que viene vamos a ver la segunda parte de esta historia. Vamos a ver qué hacen los filisteos con el arca de Yahvé y cómo reciben el arca los israelitas. Pero esta noche nos quedamos con esto. Nos quedamos con un Dios que no tiene rival y con un Dios que no necesita a nadie. Ahora, cuando estaba estudiando para este mensaje, tuve que parar y pensar varias veces, bueno, ¿qué significa esto? ¿Cómo puedo ilustrar esto de una forma que quede cimentada en nuestras mentes? Aparte de la forma que ya dijimos. Le di muchísimas vueltas, os soy sincero, hasta que empecé a leer a un predicador escocés. Y hablaba de esta historia y empezó a hablar de cómo esta historia es realmente la historia de la humanidad contada en un versículo. Y es verdad. Empecé a pensarlo y a madurarlo en mi mente y es así. Esta historia es un microcosmo, un ejemplo de la historia de la humanidad clavada. Mirad esto, desde un principio el hombre, la humanidad, nuestros padres, Adán y Eva, en el Edén, trataron de hacer cosas por sí solos. Trataron de relacionarse con Dios con sus propios términos, sin conocerle. Y cuando Dios le llamaba la atención, el hombre seguía empeñado en su idolatría. Y pasa en cada historia que vemos en la Biblia. Desde Adán a Noé, de Noé a Abraham, todos a su alrededor son idólatras. Esta historia habla de la autonomía del hombre. Y es una historia tan triste porque demuestra al hombre como lo que es. Piensa que es autónomo. Piensa que es libre. Piensa que no es esclavo de nadie. Hasta que se dan cuenta que son esclavos del pecado. Así eran los filisteos. Eran un poderío militar. Y estaban dependiendo de una estatua que se caía delante de un arca. Así es el mundo. El mundo dice que no es esclavo a nadie. Pero son esclavos del pecado. Y así fue hasta el tiempo de Jesús, donde el hombre pensaba que podría controlar a Dios con su religión, una vez más mostrando la tristeza de esta autonomía. Y esta autonomía del hombre son estas ideas erróneas sobre Dios, que aunque sean sinceras, están totalmente equivocadas y Dios va a juzgar esos pecados.
Los israelitas tenían una idea totalmente errónea sobre Dios porque pensaban que Dios era como un amuleto de la suerte. Los filisteos tenían una idea totalmente errónea sobre Dios porque ellos pensaban que este arca era como uno de los tantos dioses que podían manipular a su poder si lo ponían como compañero de piso de Dagón. Los filisteos sinceramente creían en Dagón y estaban sinceramente equivocados. Y aunque haya pasado miles de años de esta historia, os digo algo, Dagón sigue aquí. Sí, quizás su nombre no sea Dagón, quizás su nombre se llame Móvil o cualquier cosa que saque el enfoque de Cristo. Baal sigue aquí. Aunque quizás Baal no se llame Baal ahora, quizás se llame trabajo o familia, dinero. Cualquier cosa que te impide adorar a Cristo y tenga una idea errónea de quién es Dios. La batalla sigue. Pero recuerda, con Jesús no hay rival. Cristo no necesita a nada y a nadie. Y esta es la esencia del Evangelio. Esta es la esencia de la vida cristiana. Por eso es tan importante refugiarnos en el Señor. Por eso es tan importante conocerles y saber quién es. Porque así podemos vivir para Él y por Él. Si estás aquí esta tarde y no conoces a Cristo, si estás aquí esta tarde y conoces y tienes una idea errónea sobre Él, Él no es el Señor del universo, entonces tienes un problema delante de Dios. Dios no le va a hacer la vista gorda a tu pecado, sino que vas a sufrir por ese pecado. Tu única esperanza es Cristo. Es que vengas delante de Él y reconozcas como el Dios del universo. Que vengas y te arrepientes de tus pecados y vengas a vivir una vida para Él. Y si estás aquí y eres creyente y si estás distraído, si quizás estás entreteniendo a algún Dagón en tu vida, ven a Cristo también. Ora a Él, pide perdón y ven a Él. Y ven a descansar en Él. Ven a descansar en Él. Oremos. Señor, qué bendición es ver cómo obras en nuestros corazones. Señor, queremos vivir para ti. Señor, ayúdanos a poder ponerte en el lugar de preeminencia en nuestras vidas. Señor, que estos ídolos en nuestros corazones como creyentes no tengan ningún lugar. Que te podamos honrar de corazón. Señor, oro en especial por aquellos que están aquí y no te conocen. Que tú penetres esos corazones de piedra para darles vida eterna. En el nombre del Señor Jesús. Amén.